En los anales de la historia criminal hay casos que, bueno, que nos perturban, ¿no? Yeah. Casos que nos hacen cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Y el caso de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Yariz, es sin duda uno de ellos. Desde luego. Era un astuto asesino en serie. Un hombre maldito por tu antigua leyenda, o una víctima de una mente atormentada. En esta inmersión utilizaremos un artículo de Wikipedia como punto de partida para adentrarnos en los misterios que rodean a esta figura tan enigmática. Lo que hace este caso tan fascinante, sin duda, es la convergencia de elementos, ¿no? La identidad posible, enfermedad mental y la brutalidad de los crímenes. Claro. Roma Santa no solo desafió las normas sociales de su época, sino que también nos confrontó con nuestros miedos más profundos, esos que se esconden en los límites de la razón. Empecemos por el principio, por una vida marcada por lo inusual. Ajá, Roma Santa nació como Manuela, asignado como mujer al nacer. sí. Puedes imaginar lo que significaba eso en la España rural del siglo XIX. Imagínate. Criado como niña hasta los 8 años, aprendió a coser, a bordar labores tradicionalmente femeninas. Claro. Una dualidad que sin duda debió dejar una profunda huella en su psique. Es interesante cómo esa dualidad, esa mezcla de lo masculino y lo femenino se manifiesta a lo largo de su vida. Incluso después de casarse, tras la muerte de su esposa Roma Santa, se dedicó a oficios que en aquella época se consideraban más propios de las mujeres, ¿Cómo? ¿Cuál? como la menta ambulante o la costura. Una figura andrógina moviéndose por la Galicia rural, ¿verdad? Sí, sí. Y es precisamente tras la muerte de su esposa que Roma Santa abandona la vida sedentaria y se convierte en un viajero, en un vendedor ambulante. Ujú. Un cambio que coincide con la primera sombra de sospecha, una acusación de asesinato ¿Sí? y una huida que lo convierte en un fantasma. Lo que me llama la atención es que no se limitó a huir, sino que se reinventó. ¿Ah, sí? Adoptó una nueva identidad. Antonio Gómez se integró en una nueva comunidad, incluso se ganó la confianza de las mujeres trabajando como tejedor. Era pura astucia. Un mecanismo de supervivencia, un reflejo de esa búsqueda constante de identidad que marcó su vida. Y es en esta nueva vida donde Antonio Gómez se convierte en el hombre lobo, Exacto. desapariciones en los bosques de Redondela y ergostios, mujeres y niños que se desvanecen sin dejar rastro. Y Ujú. Roma Santa, con una frialdad escalofriante, envía cartas a las familias de las víctimas asegurando que han emigrado, Caramba. alejando las sospechas. Maravilloso. Mientras la sombra del lobo se extendía por la región. Un detalle escalofriante es que se rumoreaba que Roma Santa vendía un ungüento hecho de grasa humana. Uf, Imaginas el horror que debió sentir la gente al descubrirlo. La aparición de pertenencias de las víctimas, como si fueran pistas dejadas por una bestia, comenzaron a tejer una red a su alrededor. claro. La máscara de Antonio Gómez se resquebrajaba y la verdadera naturaleza del hombre lobo estaba a punto de ser revelada. Y la red se cerró, las sospechas se convirtieron en acusaciones y Roma Santa, con su pasaporte falso, intentó huir. Una huida que nos habla de su conciencia, de la comprensión de la gravedad de sus actos. Pero como si el destino lo persiguiera, la justicia lo alcanzó en Nombela, Toledo, lejos de aquellos bosques gallegos donde el lobo creía haberse camuflado entre la niebla. Lo atraparon gracias a la denuncia de un vendedor ambulante, ¿no? Un patrón que ya conocemos, un hombre que engañaba a mujeres y niños. Es como si Roma Santa no pudiera escapar de su propia naturaleza, de la sombra que lo perseguía. Y es en el juicio en Nayarit donde la historia de Roma Santa da un giro que nos lleva a las fronteras de la realidad y la locura. Ajá. En la sala del tribunal, un hombre pequeño de mirada huidiza se enfrenta a la mirada acusadora de la sociedad y entonces pronuncia las palabras que lo marcarían para siempre. ¿Cuáles? Me convertí en lobo. Esas palabras resonaron como un trueno en la sala del tribunal. ¿Cómo comprender una confesión así? Roma Santa describió un encuentro con dos lobos feroces convulsiones, una transformación que le robaba su cuerpo y lo convertía en una bestia sedienta de sangre. Habló de otros hombres, Lobo de Antonio y don Genaro, compañeros de aquel aquelarre macabro, y confesó los asesinatos, pero no como un hombre, sino como una bestia. sino como una bestia, como un lobo hambriento. Lo que me parece más perturbador es la convicción con la que describió la transformación, la sensación de estar atrapado en un cuerpo que no era el suyo, la pérdida de control, la necesidad de matar. Claro. Es un relato tan vivido, tan visceral, que nos obliga a preguntarnos del lirio de un asesino que busca evadir la responsabilidad, o la confesión de una mente atormentada presa de una enfermedad que la ciencia de la época no podía comprender. El juicio se prolongó durante un año en el que se debatió la culpabilidad, la cordura, la propia naturaleza humana. El fiscal Manuel Blanco Bastira intentó desmontar la defensa de la licantropía, presentando a Roma Santa como un monstruo calculador que engañaba a sus víctimas para obtener un beneficio económico. Ajá. La venta del ungüento, la grasa humana como mercancía. Pero la duda seguía en el aire.
Podría ser realmente un caso de licantropía clínica. Hoy en día sabemos que la licantropía es una condición psiquiátrica real, un trastorno delirante en el que la persona cree ser un animal, generalmente un lobo. Ya. Pero en el siglo XIX, el conocimiento de la mente humana era muy limitado a lo que hoy podríamos entender como una patología. Entonces podía ser visto como brujería o posesión demoníaca. Y la sentencia final condenó a Romasanta a muerte por garrote vil por 9 asesinatos, rechazando la defensa de la licantropía, pero la historia no termina ahí. Un hipnólogo francés fascinado por el caso intervino argumentando que Romasanta podría ser un enfermo mental. Su intervención llegó hasta la reina Isabel II, quien conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Romasanta escapó del garrote vil, pero no de la prisión, ni del peso de sus actos, ni del misterio que lo envuelve. Un misterio que nos lleva hasta su muerte, un enigma que aún hoy no está del todo resuelto. La versión oficial dice que murió en la prisión de Allariz en 1854, pero hay otras teorías. ¿Cómo cuáles? Una que lo sitúa en el castillo de San Antón en La Coruña y otra basada en investigaciones recientes que afirma que murió en una prisión de Ceuta en 1863 víctima de un cáncer de estómago. ¿Dónde descansan los restos del hombre lobo? ¿Se llevó el secreto a la tumba o aún quedan pistas por descubrir en los archivos de la historia? Es como si Romasanta, incluso después de muerto, siguiera jugando al escondite con nosotros, pero más allá de la controversia sobre su muerte, la gran pregunta que nos deja este caso es ¿quién fue realmente Manuel Blanco Romasanta? Un asesino despiadado que usó la leyenda del hombre lobo para ocultar sus crímenes. Un enfermo mental víctima de una patología que lo llevó a cometer actos atroces. ¿O acaso, y esto es lo más inquietante, un reflejo de nuestros propios miedos de la bestia que todos llevamos dentro esperando el momento para liberarse? Lo fascinante es que la historia de Romasanta ha trascendido, ¿no? Los fríos muros de la prisión, los polvorientos expedientes judiciales, se ha convertido en una leyenda, un eco, que resuena en los cantares de ciego, en novelas documentales y películas. Su figura difuminada entre la realidad y el mito nos interpela, nos obliga a confrontar nuestros propios miedos y a preguntarnos por los límites de la crueldad humana. Y lo que hace que este caso sea tan cautivador es que no hay respuestas fáciles, no hay una verdad absoluta. La ciencia, la justicia, la superstición, la propia naturaleza humana se entrelazan en un nudo gordiano que nos deja con más preguntas que respuestas. Exacto, es como si Romasanta con su ambigüedad, con su dualidad, nos obligara a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer la oscuridad que se esconde en los rincones de la psique humana. ¿No te parece que el caso de Romasanta, a pesar de haber ocurrido hace siglos, nos lleva a reflexionar sobre temas que siguen siendo relevantes hoy en día? Por supuesto. La identidad de género, la incomprensión hacia lo diferente, el estigma de la enfermedad mental, la búsqueda de culpables, la fascinación por lo macabro. Sin duda, el caso de Romasanta es un espejo que refleja las sombras de nuestra propia sociedad, de nuestros miedos, inseguridades, y quizás por eso nos sigue fascinando, porque nos recuerda que a pesar de los avances de la ciencia y la razón, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas del mito, a la oscuridad que acechan los límites de la conciencia. Y a pesar de las pruebas y los testimonios, la duda sigue planeando sobre el caso. ¿Fue realmente un hombre lobo o simplemente un asesino que utilizó la leyenda para justificar sus actos? Que esa incertidumbre es parte del poder de la historia de Romasanta. Absolutamente, la incertidumbre es un terreno fértil para la imaginación, para la creación de mitos y leyendas, y la historia de Romasanta, con sus zonas grises, con sus contradicciones, nos invita a dudar, a cuestionar, a buscar nuestras propias respuestas. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió en aquellos bosques gallegos, qué impulsó a Romasanta a cometer aquellos crímenes. Pero lo que sí podemos hacer es seguir investigando, analizando las pruebas, las diferentes versiones de la historia y sacar nuestras propias conclusiones. Y quizás al hacerlo podamos comprender un poco mejor la complejidad del ser humano, esa mezcla de luz y oscuridad que todos llevamos dentro. El caso de Romasanta es un recordatorio de que la realidad puede ser más extraña que la ficción y que la mente humana es un laberinto lleno de secretos y misterios. Y hasta aquí nuestra inversión en el caso de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, un caso que, como hemos visto, nos deja con más preguntas que respuestas. Pero quizás en el fondo la búsqueda de respuestas sea más fascinante que la propia solución del enigma.